Bueno, estamos ante... A mí me gusta mucho esta capilla. Uno de las capillas del Renacimiento más espléndidas de la Catedral de Cuenca. Bueno, yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo, pero quizá vamos a mostrar algunas cosas que nos han podido pasar un poco más desapercibidas o que no conocíamos. Esta capilla la funda un canónigo de la Catedral de Cuenca, concretamente el chantre de la catedral, don García de Villarreal. Y como me gusta ser muy didáctico, para aquellas personas que les suena lo de chantre, pero quizás solo les suene lo de chantre por el puente del Chantre. El puente del Chantre lo hace también un chantre. El chantre es un cargo dentro del cabildo. Chantre viene de la palabra francesa chanteur, cantor. Así que la figura capitular del chantre, digamos que es el maestro cantor dentro de los miembros del cabildo. Es el que tiene una voz más refinada y el que también dirige el canto en las ceremonias corales del cabildo. Bueno, el chantre del puente del Chantre fue otro chantre del siglo XV, don Nuño Álvarez Osorio, pero ahora hablamos de este otro chantre, el de don García de Villarreal. Bueno, todos los canónigos del siglo XVI de la Catedral de Cuenca eran unos hombres realmente fantásticos, eran eruditos, habían llegado a la canonjía a través de unas durísimas oposiciones. El puesto de canónigo, como tenía un buen sueldo, por cierto, era un puesto muy disputado. Entonces, los mejores llegaban al cabildo de la catedral. En esta época tenemos también otro canónigo fantástico, el doctor Muñoz, un elenco de canónigos que eran hombres con una sabiduría infinita, sabían de medicina, de poesía, de literatura, de arte, de historia, de derecho, en fin, era un saber humanístico muy amplio y estos hombres, además de teología, por ser sacerdotes, manejaban otras muchas disciplinas académicas y además con una gran altura. Bien, pues este hombre, don García de Villarreal, para que vean la importancia, esto nos lo dice don Jesús Bermejo en su libro sobre la Catedral de Cuenca, a mí me falta tenerlo contrastado, me gustaría tenerlo contrastado documentalmente, pero no he podido contrastarlo. Nos dice que don García de Villarreal, por su valía intelectual y su saber teológico, fue comisionado para discutir con el mismo Lutero sobre ciertos puntos de esta peligrosa doctrina que había comenzado ya a predicar Lutero. Eran los tiempos, 1521, de la dieta famosa de Worms. La dieta de Worms, como todos ustedes saben, fue un concilio, una asamblea de príncipes en Alemania que preside Carlos V, en la que comparece Lutero sin retractarse. Bueno, pues allí se discute mucho sobre esos puntos de la doctrina luterana y ahí encontramos a García de Villarreal debatiendo algunas tesis con este personaje. Bien, esto sí lo tenemos documentado. Don García de Villarreal comienza a pedir sitio al cabildo para edificar esta capilla en el año 1525. Pero hay más de un año de discusiones capitulares hasta que el 16 de noviembre de 1526 se nombra la primera comisión capitular para hablar ya en concreto sobre esta capilla, para señalar el sitio y para discutir sobre todas las cuestiones a las que afectaba la construcción de esta capilla. Por este tiempo estaba en Cuenca como obispo don Diego Ramírez de Fuenleal, todos ustedes lo conocen,
el artífice, junto con Esteban Jamete, del arco de Jamete, y este hombre fue el gran valedor de García de Villarreal. Si no fuese porque eran bastante amigos, quizá García de Villarreal no hubiese podido edificar en este lugar esta capilla. El 23 de noviembre, por tanto, de 1526, está elegido este lugar. La cantidad para la dotación inicial fue lo que habían discutido, 65.000 maravedís para pagar a la fábrica de la catedral. Un año más de discusiones, 10 o 12 cabildos más. Saben que el cabildo se celebra de mes en mes, los primeros sábados de cada mes, y el 14 de diciembre de 1527 es cuando García de Villarreal obtiene licencia para construirla. El precio a pagar, 200 ducados de oro en limosna para la catedral. Se le impone como condición que haga a su costa también, además de la capilla, varios espacios de la catedral que necesitaban ciertas reformas y, obviamente, que pagase la obra, claro, para eso era una obra suya. Y hay una condición muy particular y muy llamativa. La refiere el doctor Muñoz, que es quien pugna contra García de Villarreal para que García de Villarreal no pueda edificar aquí su capilla. Primero, porque es amigo del comitente de aquella capilla que ya estaba construida. El arcediano de Moya, la familia de los marqueses de Moya, que planeaban en esta época agrandar su capilla, obviamente hacia este lado. Por eso el doctor Muñoz, que es buen amigo de ellos, se opone con uñas y dientes a la construcción de la capilla de García de Villarreal. Y por otra parte dice algo bastante razonable. Si García de Villarreal construye esta capilla, se iba a quitar toda la luz que tendría esta nave. Vean la línea de los óculos y efectivamente con la construcción de la capilla de García de Villarreal hay que cerrar todos estos óculos del lado sur de esta nave. Bien, al final lo único que el doctor Muñoz pide por último es esto, y se le acepta. Hagan lugar congruo y suficiente donde esté la emparedada, por cuyas oraciones piadosamente se cree que Dios tolera lo mal que hacemos, difiere la pena que merecemos con su gran misericordia para que nos enmendemos. Así que aquí encontramos en este acta capitular el único indicio que tenemos de que este lugar estaba ocupado por una pequeña, minúscula construcción donde la emparedada, una monja eremita, residía y rezaba por los canónigos que se consideraban pecadores. La condición que impone el cabildo a García de Villarreal es que, una vez que inicie la construcción de la capilla, tenga en cuenta que tiene que edificar, posiblemente hacia donde ahora está la capilla de la Virgen del Pilar, tiene que edificar un lugar suficiente para que continúe viviendo y rezando por los canónigos la emparedada. Así que comienzan las obras en el año 1528. En el año 1527 ya nuestro chantre había contratado a Antonio Flórez. Antonio Flórez, cantero, tallista de la piedra, arquitecto, ya había trabajado en la capilla de los caballeros y también contrata nuestro chantre a Juan de Albiz, que como todos ustedes saben, poco después va a trabajar en el convento de San Pablo. A Juan de Albiz le paga por la obra 2.000 ducados de oro, 750.000 maravedís. Vayan sumando
lo costosa de esta maravillosa construcción. Fíjense que el sueldo anual de un profesional como el rejero que trabaja en esta reja, que además era el relojero de la catedral, el sueldo anual eran 3.000 maravedís. Si la obra le cuesta al chantre 750.000 maravedís, pues tenemos la nómina de este profesional durante 250 años, nada menos. Luego, lo que el chantre se gasta en esta capilla es una cantidad indecente de dinero, pero que, gracias a que emplea en esta capilla todo su patrimonio, se enriquece la catedral y hoy la podemos disfrutar y hablar de él. Y fíjense cómo se describe literalmente en el proyecto, en el acta capitular, antes de construirse. La capilla en el andén de la iglesia mayor, al lado de la de los marqueses de Moya, tendrá 31 pies de largo y 25 de ancho. Las paredes 6 pies de grueso desde el cimiento hasta un escudo del suelo. Y desde allí a arriba 4 pies. Tendrá 6 pilares redondos de talla romana, un arco o portada con su delantera muy bien labrada. A propósito de los pies, hace unos días me pregunté, pero ¿cuánto es el equivalente al pie del Renacimiento, ¿no? Aproximadamente 28,7 centímetros, entre 28 y 29 centímetros. Si ustedes tienen un zapato de la talla 40, pueden contar que efectivamente tenemos 31 pies de largo y exactamente 21 pies de ancho. Con esta perfección se hace esta capilla. Bien, estamos aquí. Estamos en la portada, una fantástica portada de piedra blanca. Esta piedra sabemos que viene de la cantera de Arcos de la Cantera. Sigue los cánones más puros del Renacimiento italiano. Vean el derroche de imaginación, ornamentación, grutescos, infinidad de motivos florales, animales fantásticos, monstruos fabulosos, rostros, figuras humanas, niños en actitudes muy diversas, caras de ángeles alados, mascarones, águilas, búhos, un sinfín de animalillos. Vean arriba la figura central, la imagen de la Virgen María. Se aprecian restos de veladura, de policromía en esta imagen. Vean los capiteles interesantísimos, volutas, a veces rosas o figuras humanas entre volutas, monstruos, telemones, estos forzudos en la mitad superior, ¿no? Vean en el friso, ese interesantísimo friso, donde se repite el escudo del fundador 2 veces, monstruos voraces, niños alegres cabalgando sobre ellos, sirenas con largas colas florales. El escudo del fundador lo van a ver casi más de 30 veces repetido en esta portada, en el comulgatorio y en el interior de la capilla. El escudo del fundador lo van a apreciar ahí en la reja. Vean que es la cruz de San Andrés, vean que es una rosa y aquí una simple banda. Bueno, pues ese escudo lo van a ver repetirse allá en la portada y arriba. Aquí la rosa queda debajo, pero también lo tenemos, y la cruz de San Andrés, y lo van a ver repetirse muchísimas más veces por aquí, por ejemplo aquí, entre estas 2 sirenas de la ventana del comulgatorio en la parte de abajo.
Pues una magnífica portada, simetría, proporción, belleza. Aquí nada falta, nada sobra. Y se preguntarán por estos nichos vacíos y por estos ganchos. También me hubiese gustado encontrar algo que nos dijese si aquí hubo esculturas desde el inicio de la construcción de la portada o no las hubo. El documento más significativo que hasta la fecha hemos encontrado ha sido el siguiente. Según las actas capitulares, que en el año 1597 cae un rayo tremendo en la Torre del Ángel, provocando un gran incendio en la catedral. Este rayo ocasiona muchísimos desperfectos y también en esta capilla y en esta portada. Y leo el relato de la época. Debieron de saltar algunas centellas a los lados de las dicha nave de los reyes y naves colaterales y dieron en la portada de la capilla del chantre don García de Villarreal, y allí quitó de molduras y figuras que hay en la dicha portada de piedra pedazos, y pegado a la dicha portada en el suelo hendió e hizo unas aberturas desencajando losas del suelo, y sacó afuera las piedras de la baja de la dicha portada, como se verá, y fue la mayor fuerza y operación. No dice explícitamente que acabase con las figuras que hay, porque lo que dice literalmente es que, quitó molduras y pedazos de figuras que hay. Bueno, pues hasta ahí podemos llegar. Quizá en un principio la única figura que se montó fue la de la Virgen María, en lo alto. Quizá teníamos figuras en cada una de las hornacinas, y este rayo funesto de 1597 acabó con todas ellas, o las dañó quizá tan gravemente que el cabildo las retiró para que no quedase afeada la portada. De cualquier manera, si el rayo hubiese hecho daños en las esculturas, ¿por qué el resto de la portada está tan perfecta? Tampoco nos lo podemos explicar. Bien, nos detenemos ahora unos segundos en esta fantástica reja. Esta reja está atribuida al fantástico orfebre del hierro Cristóbal de Andino. Cristóbal de Andino trabajó en la capilla del Condestable en Burgos. Es muy probable que Cristóbal de Andino, no sabemos cómo y por qué, llegase a Cuenca y contratase con él esta fantástica reja, el chantre García de Villarreal. Fíjense estos fantásticos candelabros, ¿no?, ornamentales, puramente ornamentales. El esqueleto de la reja no los necesita, pero obviamente la enriquecen sobremanera estos dos candelabros laterales. Vean también esa faja que recorre esta parte media de la reja, es absolutamente maravillosa y riquísima. Dragones, pebeteros, follaje con quimeras y medallones, estos 3 medallones con figuras humanas, ¿no? Y hasta en el reverso de la reja, ¿no?, también aparecen. Vean también este montante fabuloso. En el medallón central encontramos al apóstol Pablo. Este montante con niños, con dragones que se repiten de un lado a otro. Y vean también, sobre todo, este montante de la parte alta.
Estamos en el paraíso terrenal, como podemos apreciar. En esta primera escena encontramos a Dios, Padre, el creador del hombre, está creando a Adán. Después, según dice el relato del Génesis, de la costilla de Adán, Dios Padre crea a Eva, la primera mujer. A continuación encontramos la famosa escena del pecado original, Eva, Adán, el árbol del paraíso, el fruto prohibido y hasta la serpiente que los tienta. Fíjense qué perfección estas figuras y qué realismo. Y por último, la última de las escenas, encontramos la expulsión, tras el pecado original, la expulsión del paraíso, el ángel con la espada de fuego que los expulsa del paraíso. Y por último, arriba tenemos el escudo del comitente, el escudo de García de Villarreal, sostenido por estas dos grandes sirenas, grandes y bellísimas sirenas. Bueno, pero aquí no acaba la portada, porque toda esta arquitectura se enriquece muchísimo con esta pequeña ventana que es el comulgatorio de la capilla. También vamos a encontrar con muchísimo más detalle niños, cabezas de ángeles, cabezas humanas, niños de frente, de espaldas, retorciéndose. Fíjense estos dos graciosos niños intentando coger esa cintita que sale de esta cabeza, o estos otros, ¿no? Uno girado. Son detalles realmente fantásticos y asombrosos. De nuevo, abajo nos encontramos con el escudo del fundador, también sostenido por sirenas, pero fíjense en todos los fantásticos detalles, ¿no? Animales, vegetales, personajes masculinos, personajes femeninos. Esta mañana hemos intentado leer esta inscripción. Ya me hubiese gustado haber encontrado. Realmente no hay ninguna inscripción ahí. Estos motivos son unos simples adornos, aderezos, no son letras, son como palitos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo puedo seguir afirmando. García de Villarreal, que era un hombre súper importante, quizá, no lo sé, no lo tengo probado, pero quizá este puede ser su retrato. Me gustaría pensar que es así, García de Villarreal, porque si no, no le ponemos cara. La reja es también, en su sencillez, es una reja que es un prodigio. Esta reja de círculos secantes es una reja realmente magnífica. Vean que la rosa del escudo de García de Villarreal, aquí es aprovechada para tapar, a modo de remache, para tapar las uniones de los círculos secantes. Esta fantástica reja es del personaje del que hemos hablado, Alonso de Beltrán, que era relojero, cerrajero, herrero de la catedral, entre 1547 y 1574. El que hemos dicho que tenía una nómina anual de 3.000 maravedís y completo, y 18 fanegas de trigo. Y a cambio de eso, pues estaba a plena disposición del cabildo de la catedral. Y ahora pasamos al interior y disfrutamos lo que nos vamos a encontrar allá.
los que están sentados van a poder apreciar muchísimo mejor que los que estamos en pie. En esta postura es muy complejo. Esta fantástica bóveda de la capilla. Vean que es un espacio eminentemente renacentista, porque en esta fantástica bóveda conservamos, esta fantástica bóveda de crucería, observamos el gótico. Podemos decir que esta capilla está a caballo, también como la capilla de los caballeros, entre el gótico y el renacimiento. El renacimiento que está empezando a llegar exuberante en estas columnas, sobre todo en esta tribuna, en su fase final, y el gótico que todavía se mantiene como un estilo artístico ya, como ven aquí, muy elaborado. Se cumple la voluntad del fundador, porque vean que en el proyecto se describen estas fantásticas 6 columnas. Todas ellas, lo vuelven a ver, rematadas con el escudo del fundador dentro de este tondo o corona floral. Y vean y observen los capiteles, unos con volutas, o con cabezas, o con mascarones, o con hojas de acanto. Cada uno diverso y distinto. Cada uno diverso y distinto. Vean los fustes, cada una de estas columnas son un alarde de inventiva, de perfección. Vuelven a repetirse, pero nunca imitarse motivos grotescos, mascarones, niños, cabezas aladas, bichas, quimeras, monstruos fabulosos, fantásticos, aves singulares, frutos, cornucopias. Vean también la perfección de las masas de estas columnas, ¿no? Y la cantidad de riqueza que hay en cada uno de estos paneles. Realmente está todo diseñado aquí. Cualquier logotipo actual, contemporáneo, lo podemos encontrar en cada una de estas figuras, ¿no? Realmente cuando los nuevos diseñadores gráficos o diseñadores, hasta incluso de ropa, quieren inspirarse, tienen más que venir aquí y bueno, coger un trocito de estos para un estampado, para cualquier cosa, ¿no? Realmente la imaginación en el Renacimiento y en estos artistas es realmente desbordante. Bueno, sobre la arquitectura no diré nada más. Esta arquitectura también nos la encontramos en la calle, donde estas enormes ventanas tienen su correspondiente en el lado opuesto, y todas ellas están también magníficamente decoradas con esta apuesta del Renacimiento. Tenemos una joya, una auténtica joya dentro de esta joya arquitectónica, que es el retablo de los apóstoles. Lo vemos sucio, lo vemos desencajado, lo vemos cortado para que en la época hubiese ahí un sagrario. Una de las más preciosas tablas, como es esta predela del entierro de Cristo, fue así débilmente mutilada, cuando es la tabla más maravillosa que tiene este retablo, pero bueno, que tiene unas enormes posibilidades de restauración. Ojalá un día podamos contemplarlo restaurado, porque veremos la perfección tanto de la obra pictórica como de la obra escultórica. Es uno de los mejores retablos de la Catedral de Cuenca y
y más grandes a la vez. ¿El trozo que falta lo tienen? No, está perdido irremediablemente. Si tuviésemos el trozo que falta ya estaría puesto. Ya estaría puesto, sí. Bueno, se puede reconstruir haciendo una pequeña imitación de alguna tabla similar, pero nunca sabremos lo que contenía el original, porque tampoco hemos dado con ninguna fotografía donde esto aparezca. Posiblemente eso se cierra en el siglo XVII y entonces difícilmente vamos a tener una fotografía sobre esa predela completa. Bien, vean que antes que nada el retablo es una obra escultórica y después, en un segundo momento, una obra pictórica fantástica. En la calle central, la predela que hemos mencionado contiene el entierro de Cristo, después, un poco más en lo alto, la tabla central, la resurrección. Disculpas, no había apagado el móvil, soy el que doy el aviso de que apague los móviles. El retablo contiene como tabla central esa fantástica resurrección. Por encima tenemos la ascensión, en lo alto el Padre eterno bendiciendo, y con el retablo este Cristo que no estoy seguro que sea descarnado. Bueno, encontramos también la obra pictórica, que son los 12 apóstoles. Vamos a ir hablando de los 12 apóstoles en el siguiente orden. Vamos a comenzar por esta calle, aquí, después el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, siempre procediendo de izquierda a derecha y de abajo arriba. Así que tenemos aquí a San Andrés, tenemos a los 12 apóstoles. Bueno, cada uno de ellos lleva el motivo que nos permite identificarlo. Vean que todas las tablas están hechas con este fondo. Parece que hay como un muro posterior que llega hasta esta altura. En todas las tablas, delante del muro está la figura y siempre la cabeza sobresale como por encima de ese muro que hay. Bueno, eso da un pequeño efecto de perspectiva. La figura se sitúa delante, el muro se sitúa detrás. Bueno, pues aquí tenemos a San Andrés con la cruz en aspa que caracteriza a este personaje y a su martirio. A continuación encontramos fácilmente reconocible por sus llaves y por su libro a San Pedro. A continuación encontramos también reconocible el San Pablo con su fantástica espada, ¿no? Y fíjense en esta cabeza, en este rostro y en estas barbas y en estos pelos al viento. Si pudiésemos ver este San Pablo restaurado, nos encontraríamos casi con el San Mateo de la capilla de San Mateo. De clara influencia de Gómez el Viejo, pero que a su vez hereda su saber hacer pictórico de uno de los grandes, de Yáñez de Almedina. Yáñez de Almedina traía muchos cartones pintados aprendidos de su gran maestro, de Leonardo da Vinci. Yáñez de Almedina tiene muchos rostros así, y Gómez el Viejo después imita perfectamente este renacimiento italiano del maestro Leonardo, de Rafael, también en muchas de sus pinturas. A continuación nos encontramos a San Juan Evangelista. Encontramos el cáliz con el áspiz en su mano, la copa con el áspiz, y su mano la eleva en actitud de bendición. Aquí encontramos a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo mira de reojo
como al observador, en la mano derecha sostiene la alabarda y en su mano izquierda sostiene un libro. A continuación encontramos a Santiago, no el mayor, sino Santiago Alfeo. Adopta, vean los pies cruzados en la portada de la capilla de la sala la portada de la sala capitular. Verán, también es típico del Renacimiento estos pies cruzados en señal de descanso, ¿no? que le da un aire a la figura muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y Santiago Alfeo, que se sujeta con la mano izquierda el largo bastón y con la derecha un libro abierto. Pasaríamos después a San Matías, que lo vamos a encontrar ahí. San Matías, que va a tener una lanza y un libro. A continuación de San Matías encontraríamos a San Simón, también un libro en esta mano, y aquí lo que tenemos es una espada o una especie de puñal. Después una figura absolutamente recognoscible, esta de aquí, Santiago el Mayor. Vean su sombrero de peregrino, con la concha, con la venera. Vean su bastón y vean también que tiene un libro en la mano. A continuación, Santo Tomás Apóstol, en la mano derecha una escuadra de albañil, tal como se representa habitualmente, y aprieta un libro cerrado contra el cuerpo. Y por último, los dos apóstoles que nos quedan en este otro lado, San Felipe sostiene en la mano derecha la cruz y en la izquierda un libro abierto. Ven que todos los apóstoles se inclinan por el libro, casi todos. Y aquí tenemos a San Bartolomé, por último, que según la descripción de la leyenda áurea, en su mano derecha sujeta un cuchillo, en ademán de asestar un tajo, y en la izquierda una larga cadena, no se aprecia muy bien por esta cornisa inferior, una larga cadena que llega hasta el demonio que está pisando con su pie izquierdo. Hasta aquí el retablo original, según el profesor Pedro Miguel Ibáñez. Y yo creo que tiene toda la razón en hacer esta afirmación. Miren, ni el tamaño, ni la proporción, ni el estilo de las tablas superiores horizontales parece que tengan mucho que ver con lo que encontramos abajo. Probablemente este retablo tengamos que verlo de la siguiente manera. En el último cuerpo y con los últimos 4 apóstoles se termina el retablo, donde vemos ahora la tabla de la izquierda, donde encontramos a San Julián y a San Lorenzo, y donde tenemos la tabla de la derecha, donde encontramos a San Nicolás y la famosa historia de las 3 doncellas, de las que después hablaremos. Eso tenemos que anularlo del retablo original. El retablo original termina como a una flecha apuntando en vertical hacia el Padre Eterno. Y estos 2 medallones tondos superiores, uno con el profeta Zacarías de la izquierda y con el profeta Jeremías a la derecha, deberían ir situados seguramente justo encima de los 2 últimos apóstoles de la derecha y los 2 últimos apóstoles de la izquierda. Como estas 2 esculturas, que ahora están sobre estas basas, sobre estas columnas, deberían ir seguramente a un lado y a otro
donde ahora están estas tablas, digamos, apaisadas. Siguiendo esta línea de columna, esta figura de Juan Bautista con el Cordero debería ir ahí encima, y esa otra en su polo opuesto, figura, medallón y ya tabla de la Ascensión. Bien, es clarísimo que, por tanto, años después de la colocación de este retablo, se enriquece con estas tablas en horizontal de la derecha y de la izquierda y de la parte alta. La tabla de la derecha, San Julián, vemos el báculo y del báculo colgando el cestito, San Lorenzo a su lado. Y ahí vemos 3 doncellas acostadas en la tabla de la derecha, 3 doncellas acostadas, el padre de las 3 doncellas, y tras el muro y esa ventanilla a San Nicolás, que se dispone a arrojar al interior de la casa una bolsa con monedas de oro. Sobre la historia de San Nicolás, muchos de ustedes la conocen, ¿no? Un padre de familia, abrumado por la ruina inesperada y la miseria, decide prostituir a sus 3 hijas para obtener recursos económicos. Enterado Nicolás de la desgracia, determinó remediar aquella necesidad, pero de modo que la necesidad se remediase y de que quien la remediaba no se supiese. Y así fue como, tomando de su patrimonio una generosa cantidad de oro, en el profundo silencio de la noche, cuidándose de que nadie lo viese, rodeó la casa, vio una ventana abierta y por allí arrojó el oro. Y así repitió la acción hasta 3 veces, una por cada hija. La familia pudo recomponer su situación y las 3 jóvenes pudieron verse libres del peligro y hasta contraer matrimonio sin problemas. A pesar de la discreción de San Nicolás, se conoció lo que había ocurrido y su fama se extendió, cumpliéndose el texto que dice el Evangelio: resplandezca así vuestra luz delante de los hombres, que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, pues este maravilloso pasaje es lo que reproduce esta también fantástica tabla superior. Bueno, no tenemos que decir, porque yo creo que se reconoce fácilmente, que la pintura es del taller de los Gómez. Sobre todo que algunas tablas, yo me atrevería a individuarlas de la siguiente manera, son de Martín Gómez el Viejo. Sin ninguna duda San Pedro, sin ninguna duda San Pablo, sin ninguna duda San Matías y sin ninguna duda San Simón. Probablemente las demás pinturas, y a falta de una restauración y limpieza que nos permitiese decir, esta es perfecta, y atribuírsela a Martín Gómez el Viejo, probablemente las demás tablas, los demás apóstoles, sean de Gonzalo Gómez, el sucesor de Gómez el Viejo en el taller, y que en este punto también trabajaba para la Catedral de Cuenca, sobre todo a la muerte de Martín Gómez. No quisiera cansarles demasiado. Fíjense que sobre el autor de este retablo, la parte arquitectónica o escultural del retablo, hemos encontrado una obligación que se firma con un imaginario, con Giraldo de Flugo.
Giraldo de Lugo se compromete a hacer para el canónigo García de Villarreal este retablo. Pero fíjense, García de Villarreal, no el chantre, sino el sobrino del chantre, que también fue chantre de la catedral y que también en las actas capitulares se habla de él como García de Villarreal, sin distinguirse del primer chantre, García de Villarreal. Sabemos que en el juicio contra Esteban Jamete, García de Villarreal, no el chantre que hace la capilla, sino el sobrino, que se la encuentra ya casi terminada, es el que con mayor ímpetu defiende a Esteban Jamete. Eso nos permite imaginar que Esteban Jamete puede estar también detrás de quizá la arquitectura o quizá el diseño de este retablo, aunque la obligación es firmada por García de Villarreal, el mozo, y Giraldo de Lugo para esto, para el retablo que tiene asentado en la capilla de los apóstoles de dicha iglesia, que edificó el muy magnífico señor García de Villarreal, de buena memoria, chantre e canónigo, que fue difunto. Dos historias que son la una, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la otra, la ascensión de nuestro Señor de medio reino. Luego nos encontramos que Giraldo de Lugo contrae la obligación, al menos esto lo sabemos, de hacer esta fantástica resurrección y hacer la ascensión. Esta obligación va fechada el 2 de junio de 1560. El artista, sabemos también, va a cobrar 45 ducados y se obliga a entregar las dos historias, una para el mes de agosto y otra para el día de San Andrés, 30 de noviembre del año 1560. Y también sabemos que una nota escrita al final y fechada el 19 de junio de 1561 asevera que había cumplido Giraldo de Lugo este contrato en todas sus partes. Bien, el conjunto de esta maravillosa obra no debió realizarse, por tanto, en una sola campaña, sino en varias campañas. La primera campaña se haría la masonería, que según la obligación de Giraldo de Lugo estaba asentada en su altar de la Capilla de los Apóstoles antes de junio de 1560. Quedaban sin decorar, por tanto, las dos grandes cajas de la calle central, que entonces se encomiendan a Giraldo de Lugo, y por entonces creemos que no se habían todavía pintado los tableros de las calles laterales. El estilo de las pinturas parece también confirmar la hipótesis cronológica que estamos estableciendo, por sobre todo las afinidades entre este retablo y el retablo fantástico de los Gómez de Vallecabras. Este estilo un poco más avanzado en tiempo, en años y en perfección pictórica sobre el de Vallecabras. Los maravillosos medallones de lo alto, que se nos escapan porque están demasiado altos, faltaría una limpieza, nos recordarían los medallones del retablo fantástico de Vallecabras. Bien, no quiero avanzar ya más cansándolos, pero sí que me gustaría hablar pues de otro retablo que aquí nos encontramos, para que, bueno, pues tampoco se nos pase la ocasión de admirarlo. Fíjense, encontramos aquí un retablo obviamente posterior,
que no estuvo en este lugar, sino que estuvo en ese otro lugar y que fue trasladado a este lugar cuando, como consecuencia del hundimiento de la Torre del Giraldo, se condenó toda la fachada por obras y la única entrada en aquella época que se construyó a la catedral era a través de este arco que ahora tapa el Pablo de Aldehuela, de la Magdalena. Había unas escalinatas, habrán visto estas fotos en blanco y negro, unas grandes escalinatas que hacían que se pudiese acceder a través de esta capilla a la catedral. Bien, es en ese momento que este retablo que está ahí situado se sitúa aquí. Es una obra, como verán, muy fina también, obra del Renacimiento. Las pinturas, que también son muy bonitas, muy delicadas, están hechas por Andrés de Vargas, que como saben también hace las pinturas murales y otras pinturas de la capilla de la Virgen del Sagrario, incluso alguna pintura en la capilla, en el retablo de la capilla del Espíritu Santo. Bueno, en las pinturas reconocerán fácilmente los motivos. San Julián, abajo a la izquierda, arriba el Arcángel San Miguel, San Pantaleón abajo, San Francisco de Asís arriba. La pintura de lo alto, central, es San Antonio de Padua con el niño y la Virgen que nos está contemplando. Y bien, aquí tenemos la imagen de titular del retablo, la Virgen de la Salud. Y verán esta inscripción donde pueden leer perfectamente este retablo. Mandó hacer el licenciado Fernando de la Parra y Villarreal, canónigo de esta Santa Iglesia de Cuenca, a honra y gloria de Nuestra Señora de la Salud, y acabóse en el año de 1638. Bueno, pues aquí, en el pavimento, bajo esta losa, tenemos una cripta. Hasta fue muy fino García de Villarreal mandando la inscripción de su losa sepulcral. Una inscripción latina donde aparece el Salmo 4 y el Salmo 26 del Antiguo Testamento, escrito en un cuidado y finísimo latín, que les traduzco. En paz en él dormiré y descansaré, creo que veré todas las bondades de Dios en la tierra de los vivientes, rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Y por último, dos curiosidades. Hemos hablado de la entrada. Fíjense esta pequeña rejita que encontramos aquí y que no tiene ningún sentido tener esta rejita aquí. Bueno, esta rejita no estaba aquí en su origen. Vean qué falta de este lugar. ¿Por qué en la jamba de una ventana de un comulgatorio podíamos tener esta pequeña rejita? Siempre me ha parecido muy misterioso. Bien, el hecho de que estuviese aquí y ahora esté aquí es por un motivo. En aquella época alarmante del SIDA y tal, pues los canónigos pensaron, quitémosla de donde estaba porque dentro tiene 3 clavitos oxidados, muy puntiagudos, lo que menos puede coger uno si se pinta es un tétanos, pero con aquella alarma tremenda del SIDA, los canónigos decidieron cambiarla y en vez de guardarla, la pusieron aquí. Y la quitaron de aquí porque la gente pasaba por esa nave, metía los deditos. Si alguno ha sido pequeño y ha vivido su infancia aquí,
te invitaban a meter los deditos, rezar un Padre Nuestro o 3 Padre Nuestro y pincharte con los 3 clavos, porque hay 3, y realmente te pinchas si metes el dedito. Bien, como quiera que sea, bueno, esto de los alfileres de San Antonio, de pincharse, bueno, los 3 clavos de la cruz de Cristo, los 3 clavitos que hay ahí dentro, bueno, es una historia, pero fíjense, ¿por qué posiblemente García de Villarreal y el artífice de esta capilla introduce esta reja que no tiene ningún sentido ahí? Bueno, yo después de dar muchas vueltas y de ser un poco imaginativo, lo único que he podido pensar es que quisieron conservar el único pequeño resquicio que nos podría acercar a la casa, a la celda de la emparedada, que después hicieron obviamente más grande, en otro estilo, tal como el Cabildo pidió que se hiciese la emparedada en otro lugar. Y que quisieron, de alguna manera, marcar quizá el espacio de la antigua emparedada o del lugar más próximo a donde pudo estar la ventanita de la comunicación de la emparedada con el resto de la catedral. Probablemente en esta nave de entrada, por la que pasaban los canónigos todas las mañanas a la misa coral, posiblemente las únicas palabras de esta monja ermitaña con el mundo eran estas pequeñas palabras que le dirigía posiblemente un canónigo cuando pasaba por aquí para preguntarle si había pasado bien la noche, si cómo estaba, etc. Los canónigos de la catedral le tenían una gran admiración y sabían que para ellos era una figura clave tener aquí una mujer rezando por ellos día y noche. Entonces, bueno, que se conservase esa pequeña ventanita ahí, en ese lugar, quizá fue un guiño de García de Villarreal para recordar el lugar que ocupó esta mujer en la catedral. No es la única emparedada que había en la diócesis de Cuenca en esta época. Hay una emparedada también en la colegiata de Belmonte, está perfectamente descrito. Hay un grupo de emparedadas en Villanueva de la Jara, de ahí nacería el convento de carmelitas de Villanueva de la Jara, y hay también noticias de una emparedada en la parroquia de Uclés. La figura de esta mujer que se retiraba del mundo para dedicarse a la oración, una especie de mujer, monja, ermitaña, consagrada, en el siglo XVI y en el siglo XV y aún en el siglo XIV y en el XIII y en el XII, era algo que encima daba un cierto prestigio a la mujer que lo hacía. Le daba un estatus social cuasi superior a las demás mujeres. Así que esto del emparedamiento voluntario no tenemos que confundirlo para nada con el emparedamiento como castigo que a veces la Inquisición, hay que decirlo, algunas veces también practicó, por cierto, para algunas mujeres por brujería, etc. Pero esta emparedada era de las buenas. Bueno, por último, ahora cuando salgamos, les voy a descubrir el misterio de la reja. Y nos vamos.
No es un misterio, pero es una cosa bien curiosa que no quiero conservar como secreto. Cuidado. Vean que estas rejas, además, tienen mucho ingenio. Vean aquí una cerradura, ¿ves? El ojo de una cerradura que todavía funciona hoy perfectamente. Pero ¿cómo se acciona este pestillo interior? Pues de una manera muy sencilla. Oculto tras esta hoja móvil encontramos un pestillo que al dejarlo bajar pasa desapercibido y tenemos la reja completamente cerrada. Pasa muy desapercibido. Realmente yo cuando llego a la catedral y me encuentro esta reja cerrada, busco una llave, busco otra, digo, pero Dios mío, ¿cómo se puede abrir esto? Y llegó Javier, que todos ustedes conocen, y me dice, pues como toda la vida, desde el 16, bueno, es un ingenio también, es una obra muy ingeniosa que bueno, de estas cosas los rejeros también hacen muchas y nos dejan muchas para sorpresa nuestra. Muchísimas gracias por su atención. Hoy ha sido un poco más incómodos que cuando estamos sentaditos en la sala capitular y ponemos fotografías, pero claro, aquí había tanto que ver y no podíamos fotografiar tantas cosas para verlas cómodamente sentados. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo lunes cultural. Gracias.